ahora vamos a estar viendo el libro de Hechos. Estuvimos viendo Armonía de los Evangelios, así es el nombre oficial de eso que estuvimos viendo, que son los 4 evangelios acomodados cronológicamente, es lo que estuvimos viendo. Y los 4 evangelios hablan desde puntos de vista diferentes, pero de lo mismo, de la vida de Jesús, de la vida, sus enseñanzas, sus milagros, todo lo que hizo, todo, pues, la vida de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Básicamente de eso se trata. Y estuvimos viéndolo desde 4 puntos de vista diferentes, desde el Evangelio de Mateos, el Evangelio de Marcos, el de Lucas y el de Juan, que son los 4 evangelios. Este libro es el que sigue luego, después de los evangelios, y es el libro de Hechos. Y es la continuación de Lucas, porque el Evangelio de Lucas lo escribió Lucas, obviamente, y el libro de Hechos es la continuación, la escribió Lucas también, y es ahora, ya no es la vida de Jesucristo aquí en la tierra, sino ahora es el crecimiento de la iglesia, cómo se empezó a conformar, qué es lo que hizo, todo lo que pasó, y sobre todo es así como la vida de Jesús está en los 4 evangelios, aquí es el Espíritu Santo moviéndose en la tierra, moviéndose en la iglesia, moviéndose en esto que se estaba empezando a crear, ¿no? Y de eso vamos a estar leyendo. El autor de Hechos, como les digo, es Lucas. Está escrito a un señor que se llama Teófilo. Y a mí me hace muchísima gracia porque como que todo mundo, todos los expertos y todas las personas dicen que estimado Teófilo pues era un señor, ¿no? Un Teófilo, una persona que así se llamaba con ese nombre y que era pues una persona como importante, porque si no, ¿por qué le estarían escribiendo 2 libros a él, no? Entonces probablemente como alguien que era un mecenas, como que les daba donativos o alguien así. Pero a mí, desde la primerita vez que vi Teófilo, dije yo, sí sé que dice toda la gente que es un señor que se llama Teófilo, pero por otro lado, también Teófilo viene de Teos, que significa Dios, y Filios, que significa amigo o amado. Entonces yo pienso, pues sí puede ser para un señor que se llama Teófilo, pero también bien puede ser para cualquier persona que ame a Dios, para cualquier persona que sea amiga de Dios, que le interesen las cosas de Dios. Nosotros somos teófilos. Yo soy teófila. Me gusta más mi nombre, pero Teófilo está bonito. Y aquí les voy a contar una cosa saliéndome un poquito del tema, pero no tanto, porque en México hay un comediante muy famoso que se llama Teo González. Y él dice que una vez, de hecho, una vez estábamos tomando un vuelo a Houston, creo, a San Francisco, no me acuerdo, y venía junto a nosotros Teo González. Y entonces todo el camino nos las pasamos diciendo, ay, vamos viajando junto a Teo González. Pero bueno, claro que no íbamos junto con él. Pero bueno, el chiste es que él una vez le preguntaron que sí, qué hacía, porque pues él viajaba mucho todo el tiempo, ¿no? Se quedaba en hoteles y así. Y el chiste es que dice que una vez acababa de salir de dar pues no sé si se llaman conciertos de chistes, no sé, no, seguro no se llaman así. Pero bueno, está dando un show con chistes y dice que regresó de su habitación, que regresó a su habitación y que se quedó así, que dijo así como, ¿qué más hay de la vida? O sea, ¿qué digo? Tengo todo lo que necesito, tengo una familia linda y buena allá en México que me está esperando, tengo éxito, la gente me viene a ver hasta bien lejos, me va bien de dinero, no hay ninguna necesidad, estoy saludable y sin embargo no encuentro que hay algo que me está haciendo falta. Y entonces
dice que se quedó, que él no era creyente, ¿no? Por eso se sentía así seguramente. Entonces estaba pensando en eso, ¿qué hago? Y dentro de los chispazos que de pronto da Dios a la gente, le dice, ¿qué hago? Y abrió un cajón y dice que estaba una de las Biblias de estas que ponen en los cajoncitos y dice que abrió random el libro, ¿no? Y dice que lo abrió en esta página, en Hechos 1. Y dice, estimado Teófilo. Y dice que su nombre real es Teófilo. Entonces, dice que se quedó impresionadísimo. Porque dice, wow, esperaba una respuesta, pero no así de rápido. No, pues obviamente empezó a leer y siguió leyendo y siguió leyendo. Y empezó a ir a la iglesia. Y así fue como él conoció de Dios. Pero siempre que veo, estimado Teófilo, me acuerdo de este señor Teo González. Pero pues yo creo que todos somos Teófilos, todos amamos a Dios. Todos los que estamos leyendo este libro amamos a Dios. Así es que yo quiero que en verdad leamos este libro como si estuviera escrito para nosotros, como si todas estas obras realmente fueran ahorita, fueran actuales, fuéramos nosotros también protagonistas. Y por eso este curso se llama así, se llama Hechos 29, porque el libro de Hechos cuenta, así como los evangelios contaban la vida de Jesús, aquí nos van contando pues varias cosas y llega hasta hasta el capítulo 28. Y este curso se llama Hechos 29 porque Hechos 29 lo seguimos escribiendo nosotros. Ahora nosotros somos los que escribimos más capítulos y seguimos pasándole estafeta, y de eso se trata lo que estamos haciendo. La obra que varias de nosotras estamos haciendo es compartir, es multiplicar para que esto siga creciendo, siga haciéndose cada vez más grande, que es lo que ha pasado hasta ahorita, ¿no? Y entonces, bueno, este libro, el libro de Hechos, más o menos en el 62, 64, ya lo irán a ver, seguro que todas lo deben de conocer, al menos en alguna manera, pero pues vamos a ir leyendo, vamos a ir viendo. Pero el chiste es que hay un personaje súper importante que se llama Pablo, y Pablo al final estuvo en una casa, ¿cómo se llama? En arresto domiciliario, estuvo en una casa en arresto domiciliario, y este libro se escribió cuando Pablo, antes de que muriera y después de que ya estaba en arresto domiciliario. Entonces más o menos por ahí por el 63, 62, 64, no se sabe, pero sí pronto. O sea, todas estas, todo esto, si se acuerdan del libro de Lucas particularmente, Lucas es no lo tengo aquí, pero es el que empieza diciendo que él juntó toda la información para ponerla en orden, que sí fuera lo más parecido a lo que pasó, y él fue el que tenía como toda la información. Él se puso a indagar con la gente y así. Entonces él era estudioso, a él le importaba ser asertivo con lo que escribía. Entonces es el mismo Lucas que sigue con esa misma personalidad, ¿no? Está escribiendo bajo cierto estudio, bajo cierto nivel de estudio. Aquí en el libro de Hechos hay varios lugares donde de hecho a mí me encanta cuando veo esos lugares, porque dice, y entonces íbamos en el barco, y lo platica en primera persona porque pues Lucas estaba ahí. Entonces eso se me hace como bien lindo. Y pues eso, él lo vivió de primera mano y él lo escribió pues de una manera muy, muy real como era él, ¿no? Y lo que quería era, pues para empezar, que no se perdiera, que él sabía que todo lo que estaba pasando eran momentos cruciales, eran cosas importantísimas.
Entonces quería dejar como un memoir, como, como una historia que no se perdiera en el aire y que no se fuera como desvalorizando o que fuera desinformalizándose cada vez más, sino al contrario, él quería dejar escritos los narraciones estas porque pues estaba pasando mucho cada tiempo, ¿no? Cada año que pasaban muchísimas cosas. El evangelio fue rapidísimo, como explosión de pólvora. Entonces él lo que hizo fue como escribirla lo mejor que pudo. Otra cosa que también era muy importante para él dejar como muy claro era que esto viene en el primer capítulo de aquí. Dice, cuando murió Jesús, resucitó y se les empezó a aparecer a los discípulos. Eso lo vimos en el libro pasado, ¿no? Y luego, en ese entonces, cuando se les estaba apareciendo, algunas de esas partes vienen aquí en el libro de Hechos, en los primeros capítulos. Entonces dice que en una de esas estaba con los apóstoles ahí reunidos y que les dice, entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y le contesta increíblemente Jesús, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado. Y luego, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Entonces aquí lo que mucha gente pensaba, incluidos sus discípulos, era que Jesús venía a hacer algo político, a hacer un cambio político, porque en ese entonces acuérdense que estaba tomado por los romanos y los judíos estaban hasta el sombrero de que estuvieran tomados por los romanos. Entonces ellos les surgía libertad, pero libertad física, ¿no? Libertad de que no los estuvieran pidiendo impuestos y cosas así. Pero aquí Jesús les dice, no, olvídense, o sea, ustedes, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. O sea, les está diciendo, ni pongan sus ojos nada más en Israel, o sea, no tiene ni sentido. De la libertad que nos viene a hablar Jesús, es una libertad que viene muchísimo más adentro, más no tiene que ver con las circunstancias. Por eso podemos estar pasando por un momento bien difícil de la vida y de todos modos seguir sintiendo paz y seguir sintiendo este amor a pesar de que nos estén tratando mal. Podemos porque somos libres en eso. Vivimos en el mundo de la luz y no de las tinieblas. A eso vino Jesús. Entonces, aquí les está diciendo, expandan su mente, o sea, esto no se trata de política, esto no se trata de locación ni de Jerusalén ni de Israel, esto es un movimiento espiritual que va muchísimo más allá de eso. Entonces también le importaba a Lucas exponer eso y a Pablo y a todos los que vamos a ir viendo después, ¿no? Y luego otra cosa que también le importa muchísimo, obviamente, es fortalecer la fe. Y mucho también se fortalece la fe cuando empiezan a ver los milagros. Por eso es tan importante contar nuestros testimonios cuando realmente vemos, porque decimos, oye, a mí me pasó, como les estoy contando esto de Teo González, que le pasó, que, oye, qué casualidad que abre un libro donde justo viene su nombre. O sea, esas cosas son cosas que vale la pena contarse porque son como demasiado personales como para dejar pasar. Así es que bueno, pues eso. Y ahora, entonces, esos fueron como los grandes propósitos de Lucas de contar esto. Y ahora les voy a resumir muchísimo de lo que se trata en general el libro de Hechos, como por capítulos un poco, ¿no? Bueno, todo el libro de Hechos se trata bastante de la obra del Espíritu Santo, sobre todo
también de que también le importaba muchísimo, una cosa bien importante, es que les importaba muchísimo que supieran que Jesús estaba vivo. Eso era así como súper importante para ellos. Como varias veces se metieron en problemas bien graves por andar diciendo que Jesús seguía vivo. Entonces eso está bien importante. Y además el Espíritu Santo. Jesús dejó aquí el Espíritu Santo que a nosotros nos llena de poder y de fuerza y nos es un motor. Debe de ser un motor que nos anima a todos los creyentes. Y si nosotros no sentimos ese motor, es como muy importante empezar a orar por eso, porque hay algunas personas que traen como, ay, tengo que hacer tal cosa de Dios, tengo que estudiar no sé qué, tengo que ir a hacer no sé qué, y lo ven como pues algo que es ay, como aburrido, y no, más bien necesitamos ver que el Espíritu Santo es ese motor que nos va a impulsar, que nos va a dar ese impulso para adelante, para llevar a término las cosas, pues para hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Entonces eso también es bien importante. Y luego también eso viene, también otro de los temas muy importantes del libro de Hechos es que es la expansión de la iglesia primitiva, es cómo se empezó a conformar, porque Jesús dejó a 12 apóstoles, bueno, a 11, sin contar a Judas, pero además dejó un grupo grande. Dice en los primeros capítulos que al principio había 120 personas más o menos, más otros poquitos que debe de haber habido. Entonces era un grupo pequeño, pero la primer plática que empezaron a dar, de pronto ya había 1500 y luego 3000 y luego así fue creciendo rapidísimo. Y por eso querían platicar todas estas cosas, porque está explotando, o sea, es una explosión bien grande, ¿no? La iglesia primitiva. Y también cómo era, porque francamente hemos perdido un chorro de lo que era la iglesia primitiva, lo cual es una tristeza. Y yo creo que también es, entre más nos apeguemos a lo que fue esa iglesia, creo que más bendiciones y más fuerza del Espíritu Santo y más poder del Espíritu Santo vamos a ver. Conforme más nosotros obedezcamos a lo que Dios quiere para nosotros, más vamos a ver su poder y más cerca lo vamos a sentir. Entonces eso también está muy importante. Todos estamos llamados a participar en esa misión. Así es que eso. Otra parte súper importante de todo el libro de Hechos es la conversión de Saulo, que después se cambió. Ya ven que en la Biblia muchas veces les cambia el nombre a las personas, y entonces de Saulo le puso Pablo, y Pablo es el que escribió muchas de las cartas que vienen después, las que se llaman epístolas, son un poco conocidas por epístolas, pero el chiste es que aquí lo que nos dice es, obviamente, a Saulo le cambió el nombre porque lo hizo nuevo, lo hizo nueva criatura. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Somos nuevas criaturas. Nosotros somos nuevas criaturas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos hace nuevas criaturas. Y cada vez es bien importante que nos vayamos tomando de esa identidad y que realmente la tomemos, lo aprendamos, así nos las quedemos adentro de nuestro corazón y nos sintamos realmente como esa nueva criatura que nos hace Dios y empecemos bueno, prosigamos más bien viviendo como la nueva criatura que Dios nos está formando cada día. Otra cosa bien importante es, igual que en los evangelios, ¿se acuerdan que Jesús se la pasaba viajando de aquí para allá? Bueno, pues el libro de Hechos sigue. Los viajes son parte súper, pero súper
importantes en general de toda la Biblia, también en el Antiguo Testamento también los llevaba de un lugar a otro. Y aquí lo que nos dice es que Dios no está en una locación, no está con unas personas, no está es un estilo de vida. A donde vayas, ahí Dios está contigo. Si tienes una cosa nueva, ahí está Dios contigo. Si sales de otro lugar, ahí está Dios contigo. Dios está con nosotros y es un estilo de vida, es una cosmovisión completa. No se trata, no está acorralado a solo unos lugares, sino más bien está en todas partes. Y de eso se trata. Y luego otro tema muy importante es el Consejo de Jerusalén, cómo empiezan los que están en altos rangos dentro del judaísmo en ese entonces, cómo empiezan a conciliar las cosas, ¿no? Esta nueva fe con estas cosas, cómo empiezan a verse. Para nosotros estamos acostumbrados a creer en Jesús, estamos acostumbrados a creer en Dios y con la misma Biblia, con las mismas cosas, pero para ellos fue un gran cambio, porque ellos tenían que realmente ver si era exclusivo nada más para los judíos, que eran bien poquitos, o si era para el mundo entero. Y aquí la iglesia cada vez más les decía, esto es para el mundo entero. Pero al principio a ellos les costó muchísimo trabajo cambiar ese mindset, les costó trabajo. Entonces eso. Y otro de los temas súper importantes es la persecución y la resiliencia de la iglesia. También igual viene para nosotros. En el mundo va a haber aflicción, en el mundo hay veces que vamos a estar en problemas, hay veces que no nos vamos a sentir del todo bien, sin embargo, Dios está con nosotros y tenemos que considerarlo así y también ver todo esto pues como procesos, ¿no? Como parte de aprender resiliencia, de aprender a confiar en Dios en momentos complicados. Pues esto se los traté de dar lo más rápido y resumido.